Y bien, vamos a dar inicio con el tema de esta semana que se titula Criaturas Mecánicas. Es un tema bien padre, bien interesante y pues hay mucho que reflexionar sobre este tema. Es un tema que pues sí como que nos debe de dejar pensando un poquito en la manera en cómo estamos viviendo nuestra vida, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de criaturas mecánicas, estamos hablando de que ahora vamos a hacer un estudio del comportamiento humano, de la conducta humana, desde la perspectiva de una máquina, ¿sí? Esta perspectiva o este concepto de que el ser humano es una máquina es un concepto universal de la filosofía iniciática de los grupos esoteristas de todos los tiempos, no es nada nuevo. Aquí vamos a retomar esta perspectiva y vamos a estudiar y tratar de entender por qué los diferentes conceptos o conocimientos sobre el despertar de la conciencia se dice que el ser humano es una máquina, ¿sí? Y vamos a tratar de entender qué podemos hacer para salirnos de estos hábitos repetitivos, canzones que no nos dejan vivir con conciencia. Para que podamos estudiar al ser humano desde la perspectiva de una máquina, primero tenemos que definir qué es una máquina. ¿Sí? Tenemos que estudiar qué es una máquina, ¿sí? Para después comparar las características de una máquina con las características de los seres humanos y ver si existe alguna clase de similitud, ¿sí? Entonces, uno de los objetivos de este tema es estudiar qué es una máquina, por qué el hombre es una máquina, cómo se da este proceso de mecanicidad en el ser humano, estudiar la mecanicidad de los yoes o defectos psicológicos, estudiar para qué venimos al mundo, el propósito de la existencia de la humanidad y estudiar cómo vencer la mecanicidad, porque pues plantear un problema sin plantear la solución pues está un poquito cañón, ¿no? Estaría un poquito incompleto el conocimiento, así que siempre hay que entregar las herramientas para trabajar en la solución de los conflictos humanos. Y entonces decimos, ¿qué es una máquina? ¿Qué entendemos por una máquina? Decimos que una máquina no es más que un objeto que ha sido programado para cumplir una función. ¿Cuáles son las características de una máquina? Por ejemplo, no tienen conciencia y por lo tanto las máquinas no pueden descubrir ni pueden aprender. No tienen autonomía, es decir, no piensan por sí mismo y no tienen voluntad propia, es decir, no se pueden autosuperar, ¿sí? La voluntad es la fuerza espiritual en la cual nos sostenemos para cada vez ser mejores personas, ¿sí? Y las máquinas no tienen voluntad, entonces un ventilador no tiene esta fuerza espiritual para cada vez ser un mejor ventilador. Una cafetera no tiene voluntad para cada vez hacer mejores cafés, ¿sí? Si una lavadora se echa a perder, no puede repararse a sí misma, no tiene voluntad ni conciencia. Una lavadora, por ejemplo, no puede lavar la ropa como se le pegue en la gana porque no tiene autonomía. La lavadora lava conforme al programa que le fue instalado. La cafetera hace cafés de acuerdo al programa con el cual fue instalado. Sí, entonces
en un café no puede hacer el café como la cafetera no puede hacer café como se le pegue la gana, porque no tiene autonomía. Si no puede aprender a hacer cada vez mejores cafés porque no tiene conciencia para aprender, y no puede autosuperarse, ¿sí? Porque no tiene voluntad propia, ¿sí? Entonces, una característica de una máquina es que al tener un programa siempre va a existir cumpliendo la misma función de la misma manera. Entonces, cuando una lavadora va a hacer cafés, nunca. Cuando una cafetera va a ventilar, nunca. Cuando un ventilador va a hacer cafés, nunca. Porque estos objetos solamente pueden hacer de manera repetitiva aquello por lo cual fueron hechos, aquello por lo cual fueron programados, ¿sí? Entonces su desenvolvimiento se da a través de patrones repetitivos ajustados por un programa y obviamente por un programador. Creo que es lo más normal, lo más típico. No hay mucho que reflexionar respecto sobre lo que es una máquina. Todos lo sabemos, pero pues aquí pongo una información como que principal para que estemos en el mismo canal y podamos hacer el estudio, ¿sí? Entonces, el ser humano, dentro de los conocimientos iniciáticos, ¿sí?, se dice que actualmente es una máquina, ¿sí? Si bien el ser humano tiene conciencia, a diferencia de una máquina, el ser humano si pudiera superarse a sí mismo, si pudiera aprender de sus errores, si pudiera tener autonomía y pensar por sí mismo. O sea, si el ser humano tiene conciencia que lo diferencia de una máquina, resulta que el ser humano tiene conciencia, pero no la usa. Entonces el ser humano nunca se supera a sí mismo, nunca aprende nada nuevo, no puede pensar por sí mismo, siempre sigue a las masas. Entonces decimos que el ser humano, al tener conciencia pero no utilizarla, se convierte en una máquina. Lo que uno no sabe, que es bien interesante en los conocimientos filosóficos, iniciáticos, esotéricos, hasta en el mismo PNL o coaching y cosas así, es que se estudia el comportamiento tanto del cerebro humano como de la mente humana, porque son dos cosas diferentes, pero que se complementan, ¿sí? Se estudia tanto el cerebro como la mente humana como una computadora. Resulta que el cerebro es 100% programable y por lo tanto puede ser programado por terceras personas para fines particulares, ¿no? Para fines diversos. Entonces, así como una persona programa una cafetera para que haga cafés, una persona puede programar a otra persona para que se comporte de una manera en particular. ¿Sí? Sí pasa. Pero pues lo interesante sería, ¿y cómo se da esto? ¿Cómo se da este proceso de programación mental? De hecho, el PNL, si estos estudios de PNL famosísimos hoy en día, significa programación neurolingüística, ¿sí? Porque la mente es 100% programable y todo lo que es programable representa la característica de ¿qué? De un robot. ¿De qué? De una máquina, ¿sí?
Entonces, pues ahí está. ¿Cómo de que no? Pero ¿cómo se da? La programación mental se da desde la infancia a través de conceptos, ideas, creencias que adoptamos por la familia, la cultura, la religión, los medios de comunicación que consumimos, quienes a través de la información que emiten nos programan para vivir de una determinada manera. Es decir, cómo se programa la mente humana a través de conceptos, de creencias y de ideologías. Ojo, las ideologías están pegando duro hoy en día. Hoy en día se mueven masas, millones de personas son manejadas por pocas personas a través de ideologías. La ideología es el punto fuerte con lo cual hoy en día se controlan a las masas sociales, mayormente por cuestiones políticas o económicas. Entonces, así se programa la mente humana, ¿sí? A veces hablamos nosotros como seres humanos entre personas o amigos, cuando un amigo a veces nos dice algo que para nosotros parece una completa tontería, a veces le decimos al amigo: ¿quién te lavó el cerebro? ¿Sí? Esta frase de ¿quién te lavó el cerebro? O te lavaron el cerebro, ¿sí? Es una frase que utilizamos mucho los mexicanos. No sé si lo utilicen en algunos hermanos de Latinoamérica, de Europa, pero aquí en México sí que utilizamos esta palabra, el lavado de cerebro. ¿Sí? ¿Qué es el lavado de cerebro? Es una programación mental que recibimos por consumir cierto tipo de información que mayormente vimos en la televisión, que vimos en las noticias, que alguien nos dijo y que nosotros ciegamente lo creímos y lo aceptamos sin verificar. Entonces, una de las maneras en cómo nos lavan el cerebro es a través de la televisión. Otra manera en cómo nos lavan el cerebro desde que somos niños es a través de la escuela, de la educación que recibimos, porque lamentablemente el maestro solamente nos puede enseñar aquello que sabe, y el maestro, aunque sea un adulto y aunque tenga la profesión de maestro, también está programado por su cultura, por su familia, por sus experiencias, por sus ideologías, y obviamente esto se lo pasa a sus alumnitos, ¿no? Así como vemos en la imagen de aquí abajo de cómo los alumnos entran, cada quien con una nube mental de diferente forma, pero como la maestra tiene una nube mental cuadrada, pues condiciona a los demás a pensar de la misma manera. Otra manera en cómo nos programan psicológicamente es a través de la religión, ¿sí? La religión tiene diferentes formas de programar a las personas para que se comporten de una determinada manera que resulta siendo conveniente, obviamente, para las religiones y algunas veces para la sociedad. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Aquí en Latinoamérica vemos la limpieza como un castigo, ¿sí? La limpieza no es ningún castigo, pero así lo vemos nosotros, porque hemos sido programados para ver la limpieza como un castigo. ¿Y cómo se nos programó? Bueno, nosotros nos acordaremos que cuando éramos niños y en la escuela o en la casa hacíamos alguna travesura, entonces los adultos nos castigaban poniéndonos a limpiar.
Entonces fue así como nos hicimos la idea y quedamos programados de que la limpieza es síntoma de castigo, ¿sí? La televisión, por otro lado, nos programa para desear y para comprar, ¿sí? La televisión o el internet o los medios de comunicación, las redes sociales, son expertos para hacernos sentir insatisfechos con lo que tenemos y nos impulsan a desear y a comprar. Es una manipulación que recibimos para poder fomentar el capitalismo y poder enriquecer a aquellos que controlan los medios de comunicación. La escuela, por ejemplo, ¿cómo nos programan en la escuela? La escuela nos programan para competir y para tratar de ser alguien en la vida. ¿Sí? Nos dicen en la escuela que tenemos que estudiar si queremos ser alguien en la vida. Como si las personas que no estudiaron no fueran nada. Como si una persona que no estudió no tuviera ningún valor solamente porque no tuvo la oportunidad de estudiar. O una persona que sí tuvo la oportunidad de estudiar pero prefirió trabajar y emprender, porque no estudió no vale nada, o porque no estudió ya no existe. Porque esa es la pregunta, la cuestión cuando nos enseñan en la escuela de que hay que estudiar para poder ser alguien. Entonces, si uno no estudia, no es nadie. Qué curioso, ¿no? Es una programación. Sí, pero uno la acepta. Y si uno no tiene un título universitario, no se siente ser humano de valor. Pero el valor humano no lo define un título. Valor humano lo viene de las virtudes del alma, ¿no? De la generosidad, ¿sí? De la compasión, como le estudiamos en otros temas. En la escuela nos enseñan también a competir. Aquí en México tenemos una educación que se le llama sistemas de competencias. Este es el concepto principal en cómo hoy en día, lamentablemente, en México se lleva a cabo la estructura educativa de toda la nación. Cosa, digamos que, por poner alguna palabra lamentable, aunque no es lamentable, es necesario, pero lo pongo en una palabra, ¿no? Lamentable. Para las personas que tenemos conocimientos de tipo espiritual y que estamos tratando de vivir de acuerdo a los principios cósmicos universales, que estamos tratando de vivir de acuerdo a la filosofía iniciática dejada por los grandes maestros de sabiduría como Jesús, como Buda, como Lao Tse, que no enseñaban nunca a competir, sino que enseñaban a ¿qué? A cooperar. El sistema educativo debe de ser un sistema de cooperación, no de competencia, porque la competencia genera envidia, odio y violencia, división. Pero así nos programan y así vivimos. Si una vez que nos meten el chip, ya nunca cuestionamos que lo que nos dicen no funciona. La religión nos programa para tenerle miedo a la vida, ¿sí? Porque nos dicen, por ejemplo, en alguna religión nos pueden decir que tomar café es pecado, que es cosa del diablo, y que si tomamos café, pues nos vamos a ir al infierno. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con las mujeres del Islam, con todo respeto? Se les dice que si muestran la cara o si muestran el cabello en la vía pública, están ofendiendo a Dios. Y estas personas, al aceptar este tipo de conceptos, quedan programadas para vestirse siempre de la misma manera cuando salen a la calle.
Y ahí vemos a las chicas del Islam completamente tapadas porque creen que su cara va a ofender a alguna persona. ¿Cómo va a ser? Pero sí, así se vive. Esta es la programación que recibimos. ¿Sí? Y bueno, pues como todos consumimos más o menos lo mismo, los mismos medios, eh, vamos a la misma escuela, mayormente somos de la misma religión, entonces todos terminamos sintiendo, deseando, queriendo y viviendo para lo mismo. ¿Para qué? Bueno, pues aquí en las ciudades capitalistas sabemos que los seres humanos nos movemos por una sola cosa, que es el dinero. ¿Qué es lo que queremos todos en la vida? Dinero. Queremos ser millonarios para comprar coches, para comprar casas, para comprar ropa de marca, ¿sí? Para sentirnos gente de valor a través del materialismo, ¿sí? Entonces vivimos toda nuestra vida trabajando, 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 trabajando para comprar, comprar, comprar hasta que nos hacemos viejos, nos morimos o cuando nos vamos a morir, a veces nos preguntamos, y bueno, ¿para qué morí? ¿Para qué viví? Todo el tiempo trabajando, trabajando y trabajando para tener mucho dinero y ser alguien en la vida, hasta que de repente me toca morir, y cuando me toca morir digo, ¿y para qué viví? ¿Y para qué trabajé tanto? Para que otras personas se lo queden. ¿Sí? Y nos damos cuenta que tuvimos una vida vacía y sin sentido. Y así fallecemos. Y cuando fallecemos, en su tiempo, volvemos a encarnar en una nueva existencia. Y cuando volvemos a encarnar para tener una nueva oportunidad para aprender y autosuperarnos, volvemos a ser programados por los medios de comunicación y la cultura y empezamos a tener la misma vida que de la existencia pasada. Volvemos a hacer exactamente lo mismo. Vivir para el dinero, para acumular bienes, y cuando nos toca morir, nos volvemos a preguntar, entonces, ¿para qué viví? Volvemos a fallecer, regresamos al astral, en su momento retornamos al mundo físico, cuando nacemos somos programados otra vez por la cultura y los medios de comunicación y volvemos a vivir otra vez para ganar dinero y acumular bienes. Y así, una y otra vez, de manera mecánica y repetitiva, como una máquina que solamente sabe, como una cafetera que solamente sabe hacer cafés, o un ventilador que solamente sabe ventilar. De la misma manera, en existencia, lo único que sabemos hacer es trabajar para comprar hasta que nos llega la muerte. Entonces, todos los días se repiten de manera mecánica y no mejoramos nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí tengo un ejemplo mecánico del día. Estamos durmiendo, suena el despertador para ir a trabajar, nos levantamos preocupados, nos vestimos y nos arreglamos rápido para ir al trabajo, vamos todos preocupados al trabajo, luego nos ponemos a trabajar, luego cuando salimos a trabajar pasamos a algún súper a comprar algo para la casa, luego llegamos a la casa y nos bañamos, nos refrescamos, luego nos sentamos a ver la televisión un rato, luego salimos a tomar las chevas con los amigos y luego nos acostamos a dormir. Así es el día de una persona normal, vulgar, que no tiene ningún tipo de aspiración espiritual. Entonces, cuando se duerme y suena el despertador, ¿qué es lo que pasa?
vuelven a pasar las mismas cosas. Otra vez al trabajo con prisa y preocupado, otra vez a trabajar medio angustiado por la hora de salida, otra vez pasamos a comprar algo, llegamos a la casa, nos bañamos, vemos la televisión, tomamos 2 cervecitas y nos acostamos a dormir. Y así, día a día, vivimos en una rutina mecánica y repetitiva sin sentido alguno, sin un sentido trascendental, solamente para subsistir o sobrevivir, ¿sí? Así es como vivimos, no aprendemos nada nuevo, no hacemos cosas conscientes de valor, magníficas, y pues así es, ¿no? Entonces, veamos esta imagen bien interesante, que dice: nuestra vida se vuelve a estudiar, trabajar y mantener a la familia. Entonces, veamos cómo dice aquí life, ¿no? Que se habla del nacimiento, ¿no? Cuando nacemos, pasamos mecánicamente por la escuela, luego nos preparamos para trabajar, luego nos toca mantener a la familia y a morir. Y así volvemos a nacer, volvemos a ir a la escuela, aprender un oficio para trabajar, para poder mantener a nuestra familia y morir. Y vivimos en este sistema mecánico, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa cuando una persona quiere despertar conciencia, quiere ser algo diferente, como hay un muñequito que de repente se escapa? Lo detecta el sistema y lo trata de eliminar, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que cuando una persona se sale de los parámetros sociales y culturales, pues que es criticado, que es burlado, que es menospreciado, ¿sí? Y esto termina por quemar el alma de esta persona. Así es como estamos viviendo, lamentablemente, como máquinas, ¿sí? De una manera repetitiva y muchas veces sin sentido. Recordemos que en términos trascendentales iniciáticos, la vida en el mundo físico es una oportunidad para aprender a ser mejores personas. Aquí no venimos a otra cosa que no sea para despertar la conciencia, para purificar el alma, para mejorar como seres humanos, para conocernos a nosotros mismos. A esto venimos, a aprender a ser mejores personas, ¿sí? Y para aprender a ser mejores personas, tenemos que cumplir ciertos roles sociales y culturales, porque en las experiencias de la vida diaria es donde están las lecciones que nos marcan las cosas que tenemos que aprender. Sí, hay que aprender a ser felices por nosotros mismos, hay que aprender a amar al prójimo aceptándolo como es, hay que aprender a servir a la humanidad, a servir a otros por amor, hay que aprender a vivir sin sentirnos ofendidos, cosa muy difícil hoy en día porque estamos en la época donde nos sentimos especiales, cuando nos sentimos ofendidos, lamentablemente. ¿Sí? Pero pues para eso estamos en este mundo, para aprender a ser mejores personas y conectarnos con nuestro Dios interior en este mundo y servir a otros. Pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no nos dan un programa para el despertar de la conciencia. Y el despertar de la conciencia obviamente no es algo programable. Entonces, si no lo buscamos por nosotros mismos, pues nunca lo vamos a obtener. Vamos a estar viviendo de la escuela al trabajo, del trabajo la familia y de la familia a la tumba. Y también tenemos obviamente la mecanicidad de nuestros yoes o de nuestros defectos psicológicos. Nuestros defectos psicológicos generan mecanicidad psicológica y emocional. Cada defecto hace que nosotros hagamos las mismas cosas de manera mecánica o inconsciente,
y repetitiva. Por ejemplo, si tenemos el yo fumador, ¿sí? Pues de manera mecánica vamos a estar fumando cada vez que el yo se manifieste. Por ejemplo, el yo fumador puede salir en una persona cuando llueve, ¿sí? Entonces, cada vez que llueve, la persona fuma, ¿sí? Pero esto es algo completamente mecánico, porque la persona no está decidiendo si fuma o no fuma, sino que es un proceso interior mecánico que se da dentro de sí. Entonces, cada vez que llueve, la persona fuma y nunca se pregunta por qué fumo cada vez que llueve, por qué tengo que hacer esto, ¿sí? El yo de la lujuria. Si uno es hombre, cada vez que pasa una mujer con falda, sale el yo de la lujuria de manera repetitiva, es algo mecánico. Nosotros de repente no elegimos tener el deseo de mirarle las piernas a la mujer, sino que es un deseo que se da solo y por lo tanto es mecánico. Y siempre que sale la mujer a nuestra vista con la minifalda, surge el deseo mecánico de mirar a verla por el yo de la lujuria. Cada vez que tenemos que comprar algo, sale el yo de la codicia. Cada vez que nos tenemos que levantar temprano para ir a trabajar, sale el yo de la pereza. Son cuestiones mecánicas. Y mientras vivamos identificados con la actividad de estos defectos, pues obviamente somos robots, somos máquinas manejadas por defectos psicológicos. No tomamos conscientemente nuestras propias decisiones, somos influenciados por los defectos psicológicos que nos manejan. Entonces, obviamente somos robots, porque nunca elegimos cómo nos vamos a sentir, ni qué vamos a hacer, sino que lo deciden nuestros defectos psicológicos. Nuestros comportamientos son mecánicos, ¿sí? Nosotros no elegimos cómo nos vamos a sentir, ¿sí? Entonces, pongamos el ejemplo que tenemos en la imagen. Una chica como la que vemos en la imagen, podemos creer que es un ser humano, ¿sí? Porque pues estamos viendo una persona y podemos decir, bueno, esta es una mujer, es un ser humano, ¿sí? Pero en términos iniciáticos, esotéricos, pudiera no ser un ser humano, pudiera ser una máquina, la persona que estamos viendo en la foto. Una máquina de pensamientos y de emociones que responden según a los estímulos internos o externos. Por ejemplo, uno puede decidir cómo esta mujer va a vivir su día de acuerdo a lo que uno le diga. Entonces, si uno le dice a esta mujer, te ves muy hermosa el día de hoy, entonces su cara va a ser feliz, como de este lado. Pero si uno le dice a esta mujer, el día de hoy te ves espantosa, entonces, ¿cómo va a reaccionar la mujer? Naturalmente lo va a hacer de este otro lado, de una cara triste, de una cara amarga o una cara enojada. Fíjese cómo la mujer no elige su estabilidad emocional, no elige su condición interior, sino que le eligen los demás. Y ella solamente reacciona a lo que los demás dicen o a lo que los demás hacen. Entonces, es una máquina.
Imaginemos una máquina de refrescos, ¿sí? Es donde la máquina de refrescos tiene diferentes botones, donde cada botón tiene la figurita de un refresco en particular, de un determinado sabor. Entonces, tú eliges qué refresco quieres que la máquina te dé, apretando el botón correspondiente. Entonces, si quieres un refresco sabor naranja, aprietas ese botón. Si quieres un refresco sabor manzana, aprietas ese botón. Y la máquina solamente responde al botón que tú apretaste. No elige qué refresco te quiere dar, ni nada por el estilo. Solamente responde. Entonces podemos entender la similitud de que la mujer pudiera ser una máquina de refrescos, y cuando le decimos estás muy bonita, estamos apretando determinado botón para que la mujer se comporte de una determinada manera. Y cuando le decimos que se ve espantosa, estamos apretando otro botón para que la mujer se comporte de una manera diferente. ¿Dónde está la conciencia de la mujer? No existe. Si la mujer tuviera conciencia, diría, pero yo ¿por qué me tengo que sentir mal? ¿O yo por qué le tengo que prestarle atención a lo que otra persona pudiera pensar de mí? Pero como no tiene conciencia, no reflexiona, reacciona de acuerdo a sus limitaciones mentales, a sus programas, y por lo tanto tiene un comportamiento mecánico. Lo mismo pasa con los hombres, ¿sí? Los hombres, un hombre pudiera molestarse cada vez que alguien dice algo que no le parece, y volvemos a lo mismo. No elige su conducta, no tiene control sobre su conducta, sino que es un títere de los demás, una máquina. Somos máquinas de otras personas, o si no, somos máquinas de nuestros propios diablos interiores. Tenemos la mecanicidad de siempre estar pensando en la próxima actividad, sin poder disfrutar lo que estamos haciendo en un momento. Esto es algo mecánico que hay que romper con la voluntad consciente que todos tenemos. Entonces, fijémonos en la imagen. Está la persona en el camión y está pensando, angustiado en comer. Cuando está comiendo, está pensando, angustiado en el trabajo. Cuando está trabajando, está pensando, angustiado en dormir. Y cuando está durmiendo o está acostado, está pensando, angustiado por el autobús que tiene que tomar al siguiente día. Y así estamos viviendo todos los días, angustiados siempre por la próxima actividad que tenemos que hacer. Esta imagen es la realidad de todos nosotros. Y aquel que diga que no, le falta autoconocimiento, ¿sí? Todos estamos así en menor o en mayor grado. Entonces, hay que romper esta mecanicidad. No podemos seguir viviendo como máquinas, como robots, ¿sí? Como se muestra en la película de Matrix, de cómo somos programados por unos robots. Esos robots que nos muestran en la película de Matrix son nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Por otro lado, a veces apoyamos cosas que nunca hemos pensado. Nos alegramos cuando es viernes y nos entristecemos cuando es lunes. Eso es algo mecánico.
no es algo consciente. La disponibilidad de la conciencia es siempre disfrutar y aprovechar al máximo cada día de nuestra vida. Créanme ustedes que a la conciencia no le interesa si es lunes o si es viernes, ya que la conciencia vino aquí a dos cosas. Uno, a aprender, y dos, a enseñar lo aprendido. Y esto se puede hacer cualquier día de nuestra existencia. Entonces, a la conciencia no le interesa si es lunes ni le interesa si es viernes. Pero nosotros vivimos angustiados cuando es lunes y emocionados cuando es viernes. Entonces, vivimos con esta mecanicidad y nunca nos ponemos a pensar, bueno, ¿y por qué me tengo que emocionar por un viernes? ¿O por qué me tengo que angustiar por un lunes? ¿Sí? Esto es algo mecánico y social. ¿Por qué somos tan mecánicos? ¿Por qué siempre queremos hacer lo mismo, de la misma manera, cuando muchas veces el resultado, los efectos de nuestras acciones es un resultado pobre e insatisfactorio? Resulta que nosotros nos sentimos muy seguros haciendo siempre las mismas cosas, ¿sí? Entonces estamos, por ejemplo, a lo mejor en un trabajo o en una situación laboral que ya no nos aporta nada para nuestro crecimiento espiritual, pero no nos vamos porque nos sentimos cómodos de estar ahí, porque al menos ahí ya sabemos cómo trabajar. Y pueden venir nuevas ofertas de empleo, pueden venir nuevos proyectos muy prometedores, que es la manera en cómo la vida te dice, bueno hermano, salte de ahí, ya te toca algo mejor o ya te toca algo diferente. Pero uno rechaza estas propuestas de la vida, ¿por qué? Por miedo a lo diferente, ¿sí? Me quedo en mi trabajo porque aunque me aburre y no me gusta, al menos ya sé cómo hacerlo, ¿sí? Me quedo con las mismas personas, en las mismas regiones, en la misma religión, en la misma cultura, aunque me fastidia, pero al menos ya sé lo que hay ahí. Como dice uno, más vale malo conocido que bueno por conocer. Esta es la frase de las mentes mediocres, condicionadas por conceptos sociales que alimentan su temor y alimentan su escepticismo en su poder divino que llevan dentro para poder hacerle frente a cualquier circunstancia que la vida le presente. Pero ¿qué es lo que pasa cuando uno rechaza estas propuestas de la vida? Entonces la vida dice, bueno, ya te di la invitación y la rechazaste, como es necesario que te salgas de ahí para que sigas creciendo en amor y sabiduría, entonces ya no te voy a preguntar, te voy a sacar, te guste o no te guste. Entonces llegas un día al trabajo y resulta que vas para afuera despedido, ¿sí? O resulta que la pareja fallece, ¿sí? Y vienen cambios grandes en nuestra vida que son parte de la vida, que un ser querido fallezca o que nos despidan de un trabajo, es parte de la vida, ¿no? Y cuando esto sucede, entonces nos llenamos de miedo y de inseguridad porque hemos atrofiado la conciencia y la inteligencia que tenemos para poder hacerle frente a cualquier tipo de situación. Nos volvemos mediocres cuando hacemos las cosas siempre de la misma manera, cuando siempre queremos estar con las mismas personas, cuando siempre queremos estar en los mismos lugares, ¿sí? El fastidio, ¿cómo puedo yo darme cuenta que soy un robot
¿Cómo puedo darme cuenta que estoy gravemente afectado por la mecanicidad de la mente y que no estoy viviendo consciente en mi vida? Ya explicamos el sueño de conciencia de muchas maneras, pero ahora lo vamos a explicar de otra. Una característica principal de la mecanicidad, de que estamos viviendo como robots, es el fastidio. Cuando tenemos fastidio laboral, fastidiados de nuestro empleo, fastidio social, fastidiado de esta gente, de esta cultura, de esta comunidad, que yo conozco personas, amigos que viven en Mérida, por ejemplo, esta ciudad muy bonita, y que se fastidian de esta ciudad y de esta gente y se quieren ir a vivir a otro lado. El fastidio matrimonial, ya me fastidió mi matrimonio, ya nada es lo mismo, me fastidia mi pareja. Después de 2, 3, 4, 5 años casados. Toda clase de fastidio es síntoma de mecanicidad. La conciencia no puede sentir fastidio y no nos damos cuenta que la vida se renueva todos los días y ningún día de ninguna manera se repite en sí misma. Cada día es algo nuevo. Y si tú puedes observar conscientemente tu entorno laboral, vas a poder observar los cambios por los cuales el ambiente laboral está pasando. Si tú sales a darle una vuelta a tu colonia consciente, te vas a dar cuenta que un vecino ya no está, ya se vende la casa. El otro vecino ya pintó su casa. El otro ya podó su árbol. El otro ya tiene un perro nuevo. El otro ya tiene pareja. La pareja de enfrente a lo mejor ya tienen un hijo. Y tú ni en cuenta. Tú creyendo que tu colonia es siempre igual. Y no es cierto. Fíjese el problema de la mecanicidad. A veces estamos manejando nuestro coche y cuando llegamos al destino, a la casa o al trabajo, ni siquiera sabemos cómo llegamos ahí. ¿Sí? Ni siquiera sabemos cómo llegamos ahí. ¿Y cómo es que llegamos ahí? Pues de manera mecánica, porque tenemos programas para hacer las cosas. Al principio tenemos que ponerle conciencia a las cosas, pero ya después la mente genera un programa para hacer esa cosa y ya no tenemos que prestarle atención forzosamente. Entonces tenemos un programa que maneja el coche y por lo tanto ya no tenemos que poner atención a la manera en cómo manejamos un coche. Entonces podemos movernos de un punto a otro sin ni siquiera saber cómo, sin ni siquiera haber visto las casas, las calles, las personas que con la cual pasamos, ¿sí? Así pasa, porque somos criaturas mecánicas. Pasan 20 años de matrimonio y ni siquiera supimos cuándo pasó, porque estamos viendo las cosas de manera mecánica. Nos fastidia nuestra pareja porque creemos que nuestra pareja es la misma de siempre, que ya la conocemos, que no hay nada nuevo en ella. Eso es mentira. Los seres humanos todo el tiempo estamos cambiando, influenciado por las experiencias y las circunstancias. Como no percibimos los cambios y creemos que todo es lo mismo, entonces
sentimos fastidio, y todo fastidio es síntoma de mecanicidad. Yo le voy a poner un ejemplo bien interesante que a mí me ha pasado y que gracias a este tema lo supe trabajar. Yo ya llevo un par de años dando conferencias, como no sé, como 3 años más o menos. No es mucho, pero pues ya es un par de años. Tal vez un poquito más, como 4 años más o menos llevo impartiendo estos temas. Y pues año con año, pues me toca impartir los mismos temas, el mismo curso de autoconocimiento, y algunas veces he llegado a sentir fastidio por dar conferencias, porque siempre son las mismas personas, la misma sala, los mismos temas, ¿sí? La misma información, entre comillas. Y a veces uno siente como que un fastidio o un cansancio de estar siempre haciendo lo mismo. Pero cuando uno viene y estudia el tema de criaturas mecánicas, uno se da cuenta que el ego nos está haciendo jaque mate, que nos está creando fastidio emocional para quitarnos de esta gran misión, ¿sí? Entonces, cuando uno trabaja, reflexiona, medita sobre lo que hace, sobre la importancia de compartir la enseñanza, y uno se da cuenta que en cada ciclo de conferencias uno va creciendo, va aprendiendo cosas nuevas, va explicando las mismas cosas de diferente manera, diferentes ejemplos, diferentes imágenes, que la gente también cambia. Entonces uno se da cuenta que estos sentimientos de fastidio son completamente mecánicos, y esto nos permite renovar nuestra fe, nuestras fuerzas, volver al disfrute, porque sí hay un gran disfrute a dar estas conferencias, porque tenemos filosofía, tenemos aquí amor por la sabiduría, y entonces hacemos esto con mucha pasión y mucho gusto. Entonces recuperamos el gusto por dar las conferencias, y ahí nos damos cuenta, estos sentimientos y estos pensamientos que tenía eran del ego y me estaban haciendo sentir como una máquina. Es un ejemplo personal para que ustedes vuelvan al disfrute laboral, social y matrimonial. Y bien, para concluir el tema decimos, bueno, ¿qué hacemos con la mecanicidad? ¿Cómo la vamos a trabajar? Simple. Existe el ejercicio que llamamos la momentaneidad. ¿Qué es el ejercicio de la momentaneidad? Es aprender a vivir el presente, entendiendo que todo es nuevo, entendiendo que todo se renueva. Sí, como la imagen que curiosamente me la encontré hace 2 días en las redes sociales y dije, bueno, esto queda muy bien para este tema, y así lo agarré y lo puse. Dice, mira la vida con los ojos del turista, que ven belleza donde todos los demás ven rutina. ¿Qué es lo que pasa cuando un turista va a otro país? Se asombra con la cultura y con la gente, con las calles de ese país. Pero como una persona del mismo país de repente ve a su gente fastidiado. ¿Por qué? Porque no está viendo a la gente tal y como es, sino está viendo a la gente con los conceptos y las ideas que tiene de lo que cree que es la gente con la que vive. Algo completamente mecánico. Hay que prestar atención a lo nuevo, a aprender a vivir el presente, el aquí y el ahora, y la atención la ponemos en práctica con la voluntad, con esta fuerza espiritual, ¿sí? Y la voluntad es algo que tenemos los seres humanos y que no tienen las máquinas. Entonces, cuando nos autosuperamos, cuando aprendemos de nuestros errores a través de la reflexión,
cuando meditamos, cuando aprendemos a vivir el presente, es que nos salimos de la mecanicidad. Nos podemos salir de la mecanicidad en cualquier momento, en cualquier lugar, simplemente cerrando los ojos, concentrándonos unos segundos en el interior, concentrándonos unos segundos en nuestra respiración. Nos salimos de la mecanicidad mental que todo el tiempo nos angustia con las cosas que tenemos que hacer después o con las cosas que hicimos antes. Hay que aprender a vivir el momento presente, y esto solamente se hace aplicando la voluntad. Y poco a poco lo iremos haciendo mejor. Existe también la clave Sol, que expliqué en la clase pasada. Sujeto, objeto y lugar. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y dónde estoy? Entonces, esto es la recomendación para que estudien y trabajen sobre ustedes mismos. La clave para destruir la mecanicidad. Si estamos manejando el coche, hay que prestar atención y sentir cómo metemos la velocidad, sentir la textura del volante, sentir el clima, observar el ambiente, si hay mucho sol, si está nublado, observar atentamente todo. Ahí nos salimos de la mecanicidad. Y cuando nos salimos de la mecanicidad por un determinado tiempo, entonces viene la inspiración, esta facultad espiritual en donde nos sentimos emocionados por el hecho de estar vivos, un momento en donde captamos la belleza de la vida, le llamamos la inspiración. 2 libros para estudiar acerca de estos temas de la mecanicidad. Está El poder de la hora, de Edgar Toyle, y El conocimiento de uno mismo, de Jiddu Krishnamurti, y obviamente todos los libros del maestro Samael Aun Weor, sobre todo el de educación fundamental, que también habla de la importancia de la momentaneidad, ¿sí? Y bien, amigos, vamos a dar por finalizado la conferencia de esta semana. Espero que les haya gustado y que les haya servido. Y si tienen alguna duda, pues es momento de que planteen sus inquietudes, ¿sí? Gerardo nos dice saludos, buenas noches. Mauricio Capote, buenas noches, gracias por compartir. Sebastián, buenas noches. Juan, saludos hermanos. Angie Pérez, gracias por compartir. El Quique, saludos desde Jalapa, gracias por compartir. Saludos de vuelta, Quique. Andrea, buenas noches. Frank dice, aprendo mucho de usted, gracias por compartir su conocimiento. El conocimiento no es mío, Frank, el conocimiento es de la humanidad. Yo solamente soy un transmisor, pero entiendo tu mensaje y claro que sí, para eso estamos, para servirte. Frank, gracias por estar aquí. María dice, María del Carmen, muy buen tema, la mecanicidad. Sí, es un tema bien interesante. Edita nos dice, buenas noches desde Ecuador. Bueno, Edita, saludos desde México, mucha fuerza hasta ahí. María del Carmen, saludos desde Argentina, me encanta escucharlo, gracias. Bueno, María del Carmen, muchas gracias a ti por conectarte y por estar pendiente de los conocimientos de filosofía iniciática que siempre compartimos. Mauricio, siempre estamos en automático, claro que sí. Muy buena bibliografía, pues siempre intento compartirles lo mejor de la filosofía iniciática. María dice, los 50 conferencias han cambiado mi vida, las hice en Argentina, Buenos Aires y cada vez encuentro algo nuevo. Así es, María, esto es algo bien interesante respecto al curso y al tema de mecanicidad.
María, no nos vayamos con la finta de que porque ya escuchamos los 50 temas, ya los conocemos, ya los sabemos y no tenemos nada que aprender. Eso es mentira y es parte del sueño de conciencia. Yo les puedo decir que llevo 6, 7 años estudiando estas enseñanzas, que todavía no termino de aprender y de comprender lo que el conocimiento enseña. Así que no nos vayamos con la finta de la mecanicidad, de creer que porque ya escuchamos el curso, ya no tenemos nada que aprender. Por lo contrario, cada vez que tomemos el curso, cada vez que repitamos el curso, lo tomamos ya en una octava superior o en un nivel de conciencia diferente que nos permite captar mensajes que en el ciclo pasado no pudimos comprender. Entonces ahí les dejo ese tip. Miriam Melesio nos dice muchas gracias por la charla. Muchas gracias, Miriam. Saludos a Constanza, que estén muy bien por ahí. Edita dice: ¿qué ejercicios ayudaría para eliminar los defectos psicológicos e ir despertando la conciencia? Pues hoy hablamos del ejercicio de la momentaneidad. Este fue el ejercicio de este tema, pero damos otros ejercicios. La clase pasada dimos la clave sol y conforme va pasando en las conferencias les vamos dando otros temas. Existe el tema de la meditación, existe el tema de la observación de sí mismo, y en todas entregamos ejercicios para trabajar. Pero el día de hoy, Edita, el que estamos recomendando es el ejercicio de la momentaneidad, aprender a vivir el momento presente. Ya después les vamos a dar otros, así que quédate todos los jueves a las 7:30 con nosotros para que sigas recibiendo nueva información. Charles nos dice: excelente tema, saludos maestro. Muchas gracias, Charles, por estar aquí con nosotros. Y pues sería todo, mis hermanos. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos por estar aquí compartiendo conmigo estos conocimientos iniciáticos, y claro, les invitamos a compartir en sus redes sociales este tipo de información que mucho le hace falta a la humanidad. Cualquier otra inquietud, pues nos las pueden escribir por inbox. Mi nombre es Víctor Guzmán González y pues les deseo una excelente noche. Que pasen una bonita noche lleno de inspiración espiritual, que reflexionen mucho sobre el tema, que trabajen en una hoja en blanco con un lápiz y que se hagan preguntas. ¿Qué es la mecanicidad? ¿Cómo está la mecanicidad en mi vida? ¿De qué manera me afecta la mecanicidad? Estúdiense a ustedes mismos con los temas que aquí les estamos entregando. Me despido con un fuerte abrazo y nos vemos el próximo jueves a las 7:30 hora México. Muchas gracias por estar aquí.